¿Estamos? Adelante. Adelante. Bueno, el estudio del que vamos a hablar hoy es el Emperor Preserve. Se trata de un estudio que se hizo con empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Bueno, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa han demostrado reducir el desarrollo y la producción de insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes tipo 2 y en aquellos con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, ¿sí? Pero el efecto de los SGLT2, de los inhibidores de SGLT2, no había sido estudiado en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Pero sí se habían visto en algunos estudios de empaglifosina en los pacientes diabéticos que tenían FEI preservada, algunos efectos, por lo que se decide posteriormente hacer un estudio específicamente de esto. Bueno, el diseño del estudio es un ensayo aleatorizado, doble ciego, que se armaron dos grupos paralelos, uno con empaglifosina y un controlado con placebo. Y además después se analizaron los eventos tiempo. Los pacientes incluidos en este estudio fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, que tenían insuficiencia cardíaca crónica en una clase funcional 2-4, de la New York Heart Association, y que además tenían una FEI mayor a 40%. También clasificaron los pacientes que tenían un ProBNP mayor a 300 o mayor a 900 para los pacientes con FA al inicio del estudio. Bueno, dentro de la metodología tuvieron un periodo de screening de 4 a 28 días. Los pacientes fueron aleatorizados en un doble ciego a recibir 10 miligramos de empaglifosina día versus placebo, en una distribución 1-1. Además, la empaglifosina agregado al tratamiento usual que tenían los pacientes. ¿Sí? Tratamiento de base de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El total de los pacientes incluidos en el estudio fue de 5.988 pacientes, de los cuales 2.997 fueron aleatorizados al grupo de empaglifosina y 2.991 al grupo placebo. Estos pacientes fueron posteriormente estratificados según la región geográfica, el estadio de diabetes, la tasa de filtrado glomerular mayor o menor a 60 mililitros por minuto, además de la FEI mayor o menor al 50%, que fue medida también al momento del screening. Luego de la aleatorización, los pacientes que ya venían con tratamiento continuaron con el tratamiento habitual, y esos tratamientos pudieron ser modificados o adecuados posteriormente según el criterio médico. Todos los pacientes fueron evaluados periódicamente durante el ensayo por presentar síntomas, para control de salud y para monitorizar los eventos adversos. Dentro de los resultados, el resultado primario fue un resultado compuesto por muerte cardiovascular y hubo hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fue analizada como el tiempo transcurrido hasta el primer evento. Dentro de los resultados secundarios, habían dos. Uno era el número de hospitalizaciones
que incluían la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y las posteriores, las recurrencias, y la otra fue la tasa de disminución de la función renal durante el tratamiento. Bueno, dentro de los análisis estadísticos se utilizaron modelos de aleatorización que se ajustaron a covariables como la edad, el sexo, la región geográfica, el estado de diabetes, la tasa de filtrado glomerular y la FEI. Las diferencias entre los grupos que fueron significativas se analizaron de forma preespecificada y según jerarquías, se fueron evaluando a paso. Al análisis de la tasa de filtrado glomerular se le asignó un nivel alfa de 0,001, y el resto, luego de hacer las pruebas jerárquicas, se aplicaron los análisis del ensayo actual y uno concurrente con pacientes que tenían fe disminuida y que presentaron efectos adversos renales severos como evento de resultado primario. Para el análisis de eventos de tiempo, los datos fueron, no se vieron los resultados hasta finalizado el tratamiento, o por lo menos hasta la última vez, o última visita de seguimiento que estuvo disponible hasta que abandonaron el tratamiento. Para el análisis de la tasa de filtrado glomerular, todos los datos de cambio estaban disponibles con respecto a los de base. Dentro de los resultados, el estudio se llevó a cabo entre el 27 de marzo del 2017 y el 13 de abril del 2020, y se evaluó la elegibilidad de un total de 11.583 pacientes, y se asignaron aleatoriamente a 5.988 pacientes, de los cuales 2.997 recibieron empaglifosina y 2.991 recibieron placebo. Y estos pacientes estaban distribuidos en 622 centros en 23 países. Y las características de los pacientes al inicio del estudio fueron similares para los dos grupos de tratamiento, ¿sí? Bueno, acá en este cuadrito podemos ver más o menos la similitud entre un grupo y otro, con respecto a la edad, al sexo. Con respecto a la raza también fueron bastante similares. Yo resalté los que fueron en su mayoría, destaqué los que tenían clase funcional 2, que fueron la mayoría de los que formaron parte de este estudio, y los que tenían fracción de eyección mayor a 50%, igual o mayor a 50%. Y que estos representaron aproximadamente 2/3. Después, lo otro que destaqué es que la mitad de los pacientes tenían diabetes, y la mitad de los pacientes también tenían una tasa de filtrado glomerular menor a 60. La fecha final de seguimiento para la recolección de datos fue el 26 de abril del 2021, el año pasado, y el ensayo de medicamento fue detenido en 696 pacientes, que representa el 23% para el grupo empaglifosina, y 699 pacientes, que representa más o menos el mismo porcentaje, para el grupo de placebos, que fueron por razones diferentes de la muerte, que era uno de los outcomes. El 10,6% de los pacientes suspendieron el tratamiento debido a un acontecimiento adverso, y la duración media de seguimiento para el resultado primario fue de 26,2 meses. Con respecto al resultado primario, fue un outcome combinado de muerte cardiovascular y primer evento de insuficiencia cardíaca, de los cuales
lo presentaron 415 pacientes, que es un 13,8% para el grupo de empaglifosina, y 511 pacientes en el grupo placebo. Durante este periodo de 26 meses, el NNT fue de 31. La hospitalización por insuficiencia cardíaca ocurrió en 259 pacientes en el grupo de empaglifosina y 352 pacientes en el grupo de placebo. Y se produjo la muerte por causas cardiovasculares en 219 pacientes, que representa el 7,3% en el grupo de empaglifosina, y 244 pacientes, que representa el 8,2% en el grupo placebo. El efecto de la empaglifosina sobre la incidencia de los eventos de resultado primario fue generalmente consistente en los subgrupos preespecificados, incluidos los pacientes que tenían diabetes o los que no la tenían al inicio del estudio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Se te escucha bien, Bueno. se te escucha bien. Adelante. Ah, sí, se me tildó acá, ahí avanzo la página. Tranquila, sin apuro. Ahí está. El resultado secundario, bueno, era, digamos, el outcome secundario se refería al número total de hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca, que lo que se evidenció en este estudio es que fue menor con empaglifosina que con el grupo placebo, ¿sí? 407 pacientes para el grupo de empaglifosina y 541 para el grupo de placebo. La tasa de deterioro del filtrado glomerular fue más lento en el grupo de empaglifosina que en el grupo placebo, y de un total de 422 pacientes en el grupo empaglifosina, de 427 pacientes en el grupo placebo, ocurrió la muerte por cualquier causa. Se produjeron además eventos adversos que llevaron a la interrupción del tratamiento en 571 pacientes en el grupo de empaglifosina y 551 pacientes en el grupo placebo. Las infecciones del tracto urinario y genital no complicadas y la hipotensión fueron los efectos adversos más comunes entre los pacientes tratados con empaglifosina. Bueno, y acá, más o menos en un esquema, en un cuadro representativo para poder visualizar mejor las diferencias entre los outcome primarios con respecto a la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que fue de 259 para el grupo de empaglifosina y de 352 para el grupo placebo. Y la muerte cardiovascular de 219 para el grupo de empaglifosina y 244 para el grupo placebo. Bueno, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fe conservada, la inhibición de los CGLT2 con empaglifosina condujo a un riesgo relativo de 21% menor en el compuesto de muerte cardiovascular y hubo hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que se relacionó principalmente con un riesgo del 29% menor de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con empaglifosina. Además, la empaglifosina también condujo a un menor número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y a un mayor tiempo hasta la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y cabe destacar que los efectos favorables sobre insuficiencia cardíaca se observaron tanto en los pacientes con diabetes como en los que no tenían diabetes. El tratamiento con empaglifosina también condujo a una menor incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no pareció afectar el número de muertes por causas cardiovasculares,
o de otro tipo en el ensayo actual. Y bueno, el porcentaje de pacientes que interrumpieron el tratamiento por razones distintas de la muerte fue del 23% en general, y bueno, como ya lo habíamos visto, fue similar en los dos grupos de tratamiento, y bueno, esta alta tasa de interrupción pudo haber tenido un efecto hacia una hipótesis nula. Como conclusión, bueno, los hallazgos encontrados en este estudio muestran que la empaglifosina redujo el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción conservada, fracción de eyección conservada. Este beneficio, bueno, fue constante en los dos grupos, en todos los subgrupos de fracción de eyección preespecificados, y se observó en los pacientes con y sin diabetes, que es lo que más o menos fuimos repitiendo durante todo el ensayo. Muy bien. Bueno, esto sería toda la presentación. Muy bueno. ¿Preguntas? Muy bien, Lucrecia, ¿eh? Bueno. ¿Preguntas? ¿Están todos de acuerdo con esta conclusión? Lucrecia, ¿por qué no nos mostrás el resultado en términos de muerte cardiovascular? Bueno. Bueno, está medio lento. Está bien, lo están viendo. Ok, Hola, ¿qué tal? Pude escuchar justo el final de la charla, sí, como para hacer algún comentario. perfecto. Martín. Ahí está, está. Este doc. ¿Querías hacer algún comentario, Martín? No, sí, la verdad que las glifosinas son, bueno, un nuevo pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a partir de las últimas evidencias disponibles. No quedaba duda de su utilidad en los pacientes con FEI deprimida. En cuanto a endpoints duros, incluso muerte cardiovascular o mortalidad por todas las causas. Por lo cual, bueno, las guías ya aceptan esa indicación ampliamente. Nosotros tenemos alguna dificultad para usarla acá en Argentina porque, bueno, primero lo aceptan las guías internacionales, después las guías de la Sociedad Europea, de la Sociedad Argentina de Cardiología y demás, y finalmente las entidades financiadoras. Que recién una vez que salen las guías nacionales empiezan a autorizarlo, pero con mucha dificultad, la verdad. No es que uno lo receta y enseguida la obra social lo reconoce. Y aún con ese reconocimiento sigue siendo caro para el paciente. Así que recién estamos empezando a usarlo en ese subgrupo de pacientes. Bueno, este estudio se discutió el año pasado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y viene a cambiar nuevamente las guías de insuficiencia cardíaca. Se habían presentado en el mismo Congreso las guías de insuficiencia cardíaca y este estudio. Y el comentario general del Congreso era que las guías que presentaban en ese mismo Congreso ya habían quedado viejas a partir de este estudio, ¿no? Sin embargo, yo creo que tampoco es que afecta en endpoints tan duros, ¿no? En pacientes con FEI preservada, que tienen una enfermedad distinta que el paciente con FEI deprimida, bueno, según este estudio, lo que disminuyó son las reinternaciones principalmente, y no tanto lo que es la muerte cardiovascular o muerte por todas las causas. Entonces creo que la indicación es más débil. Y lo que me llama mucho la atención acá es la cantidad de gente que abandona el tratamiento, ¿no? Cerca del 20%, cuando en otros estudios ha demostrado ser una droga muy bien tolerada. Entonces no sé por qué o cuál habrá sido el motivo de ese abandono del tratamiento. Bien, y ese abandono de tratamiento
¿te parece que irían en el sentido de mayor efecto o de menor efecto? O sea, es un sesgo para tener menor valor positivo del ensayo. O sea, es una paradoja lo que estoy diciendo. ¿Iría en el sentido de un dato más sólido o en el sentido de un dato menos sólido? No, seguramente si todos los participantes del estudio hubieran seguido con el tratamiento, quizás el resultado sería todavía más significativo. Pero me deja dudar sobre la seguridad de la droga, o sea, ¿por qué tanta gente o tantos participantes abandonaron el tratamiento? ¿Cuál fue el motivo, no? Yo tengo una Pero probable es idea. llamativo que en estudios previos demostraron ser muy seguras estas drogas. Así que Okay. la verdad que habría que ver la causa por la cual abandonaron el tratamiento. Quizás fue un error en el seguimiento, no lo sé. Sí. Cuenten. ¿Quién quería comentar algo? Hola Doc, ¿cómo le va? Gastón Granado. Bien. ¿No tiene que ver también eso con la tasa de filtración glomerular? Estos fármacos o el grupo de fármacos generalmente está contraindicado en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 60. No iría por ahí porque Sí, mira, dijo que en realidad, se había dado. Según la indicación por la cual vos lo indiques al fármaco, en el diabético está contraindicado por debajo del 60 de clearance de creatinina, pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca se extiende la indicación hasta menos de 30 para la dapaglifosina o de 20 para la empaglifosina. Y eso es porque en el diabético vos lo único que buscás es el efecto glucosúrico, y bueno, si no tiene buen filtrado glomerular, no tiene buen efecto glucosúrico, ni hipoglucemiante. Pero en el paciente con falla cardíaca excede ese mecanismo de acción. Se están estudiando bien por qué mecanismo es que produce esos beneficios, pero se permite hasta un clearance de creatinina de 30 o de 20. Y el uso inicial de esta droga genera una caída de unos puntos de clearance durante el primer tiempo, pero después se ve que eso se recupera. O sea que a largo plazo el paciente no tiene mayor deterioro de la función renal, ni mayor diálisis, ni mucho menos. Al contrario, se están viendo que son nefroprotectoras a largo plazo. La pregunta es, los estudios anteriores, para quien los revisó, y por ahí lo pueden responder los residentes que lo vieron, ¿eran enfermos más sanos o más enfermos? Valga la redundancia. O sea, el efecto mayor que se dio en los estudios anteriores, ¿eran gente que estaba mejor o gente que estaba peor? O sea, si tenían fracción de eyección disminuida, Claro. ¿cómo creen que estaban? Gente que estaba peor, que tenía mayor deterioro de la función ventricular. Muy bien. Por eso mismo es que yo le preguntaba a Martín qué interpretación hacía con los que abandonaban los tratamientos. La gente más sana, si se le agrega un nuevo fármaco que tenga efectos adversos aunque no sean demasiado importantes, la gente más sana va a tender más a dejar el fármaco que la gente más enferma cuando tenga efecto, o va a tender menos a abandonar el fármaco si está mejor de salud. Sí. El sentido común, claro, es posible que vean menos el beneficio de la droga, ¿no? Sin embargo, el pronóstico es similar, y el decir que es más sano uno versus otro es medio controvertido, porque sí, el que tiene FEI deprimida tiene más enfermo el corazón, pero el que tiene FEI preservada, estadísticamente se ve que tiene más comorbilidades, más anemia, más hipertensión, más falla renal, y la mortalidad de los dos grupos es similar, solo que el que tiene FEI deprimida se muere del corazón, y el que tiene FEI preservada se muere del corazón y de otras cosas. Pero el pronóstico en los dos grupos es similar. Sin embargo, es cierto lo que vos decís, que sí, obvio, el paciente si no se siente demasiado mal en su calidad de vida,
quizás no le ve el beneficio del tratamiento y pueda tener más tendencia al abandono, ¿no? Pero además recuerden que de alguna manera acá no han sido medidas variables funcionales, pero indirectamente hay algo que lo subroga, que es que los pacientes se internan por insuficiencia cardíaca. Si tienen efecto sobre la insuficiencia cardíaca, digamos, de alguna manera le tiene que mejorar la clase funcional, aunque no necesariamente fue medida con esa variable de Gresham, ¿cierto? Entonces es probable que si esta droga a estos pacientes con fracción de eyección un poquito más alta, digamos, más sanos desde el punto de vista cardiovascular, los pacientes tengan mayor tendencia, y estamos hablando de sesgo ahora para tratar de entender por qué acá no hay resultados positivos en muerte cardiovascular y sí las hay por hospitalización. Quizás tenga que ver con que los pacientes abandonan más la droga porque se sienten funcionalmente mejores que los anteriores, a pesar de que tienen efectos positivos. Bueno, es una forma de pensarlo, ¿no? Solamente para pensarlo, no está en la verdad. Puede ser, totalmente de acuerdo, Gustavo. Y la otra, que en general cualquier intervención que uno realiza a una población de más riesgo tiene más beneficios. Eso es como una regla general. Si uno en una población de muy alto riesgo disminuye un porcentaje a algo, el mismo porcentaje en una población de bajo riesgo probablemente no sea significativo, por una cuestión también estadística, ¿no? O sea que va a necesitar mayor tamaño muestral para demostrar que la diferencia de 7.3 a 8.2 es estadísticamente significativa. Exacto. Eso es lo que dice Martín. O sea, va a necesitar mayor tamaño muestral para que alcance la significación estadística. Bueno, muchas gracias, muy buena presentación. Lucía, se nos estamos quedando sin tiempo. ¿Quieren hacer algún otro comentario? Tenemos 6 minutos todavía. ¿Quiénes? Después analizamos quién es el que sigue, o me lo mandan, y yo le propongo el paper. Bueno, que anden bien, saludos. Gracias, Le ponemos, está listo para hacer la evaluación, si alguien lo quiere compartir. Está ya en la plataforma AVIR, este paper, y las evaluaciones.